características fenotípicas de un cruzamiento de nuestro interés. Nosotros quisiéramos saber el resultado genético de un cruce. Es un poquito complicado, ¿verdad? Poder llegar a saberlo a simple vista. Por eso es de que el fenotipo nos ayuda para poder saber nosotros qué es lo que queremos, qué buscamos, ¿verdad? Entonces el fenotipo nos ayuda a poder definir esas características físicas visibles en un cruce genético, por lo que nos va a ayudar el fenotipo a saber, digamos, qué es lo que estamos pretendiendo nosotros cruzar genéticamente, ¿sí? Entonces, en este cuadro aparece que el genotipo homocigoto dominante, que es el A mayúscula, con su fenotipo rojo, corresponde a una de cada 4 unidades, o sea, significa de que el 25% corresponden a unidades de rojo, mientras que en el F1 ya se dio un 50% de heterogocidad, ¿sí? O sea, ya tenemos 50% de heterocigotos, y estos heterocigotos corresponden a una flor que dejó de ser roja y se convirtió en una flor rosada. Esta flor rosada corresponde al 50% de, de la población, ¿sí? Entonces, las unidades de rojo que pudieran haber estado presentes para obtener esa flor rosada, estaríamos hablando nosotros que fueron 2 unidades, pero como fueron heterocigotas, se convirtieron en un color rosa, ¿sí? Mientras que hay un homocigoto recesivo, que es el de las 2 letras A minúscula, donde esa flor dejó de ser roja, no fue rosada, sino que se terminó convirtiendo en una flor blanca, corresponde a un 25%. Por eso es que las unidades de rojo aparecen en 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna unidad rojo en su cruce genético. La homocigota recesiva A minúscula es la correspondiente a la flor blanca. Y esa flor blanca en ese cruce genético que es el F1 dejó de jalar la genética de la flor roja, ¿sí? Entonces obtuvimos ese 25% de flor blanca que corresponde al homocigoto recesivo, ¿sí? Entonces dice que los genes mendelianos son aquellos colores firmes, los genotipos conocidos, y a estos se les llama genes mayores, ¿sí? Son esos, en este caso, nuestros genes mayores corresponden al 25%, ¿sí? Que es nuestro homocigoto dominante A mayúscula, A mayúscula. A ellos nos referimos con los genes mayores. Estos genes mayores tienen poca influencia ambiental para sus fenotipos, ¿verdad? Porque se nos va degradando, ¿verdad? La genética entre una hibridación y otra. Entonces, tenemos acá que los genes mayores son aquellos genotipos bien conocidos, ¿verdad? Aquellos colores firmes, en este caso, la flor roja que en un inicio se inició su cruce genético. Pero tenemos también genes menores o poligenes. Estos poligenes o genes menores son genes que están representados por diferentes colores y tonos para el caso de este cuadro que vamos a platicar, ¿sí? Acá mi probabilidad ya cambia porque tengo 4 opciones para cruzar en el eje X y 4 opciones para cruzar en el eje Y, ¿sí? Entonces, tengo 16 probabilidades de resultado en este cruce genético. Entonces, para rojo hay diferentes genotipos, que es el A mayúscula y B mayúscula, ¿sí? Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que observamos en este cuadro, nuestro cruce genético nos indica estos resultados, que los cuadros que aparecen con color anaranjado pálido, ¿verdad? O color mostaza casi, esos cuadros representan aquellas flores rojas, ¿sí?
que podemos obtener. Entonces, tenemos nosotros que van a ser 2, 4, 6, 8, 9 de 16 posibilidades para obtener flor roja, ¿sí? O sea, 9 de 16 vamos a obtener flor roja, ¿sí? En el caso de la flor rosada, tenemos nosotros que está representada por los 3 cuadritos en color verde tierno, ¿sí? Y los 3 cuadritos que aparecen ahí en ese color púrpura que aparece en este cuadrito. Entonces tenemos como flores rosadas la posibilidad de que se obtengan de 6 de 16 opciones, ¿sí? Entonces, cada 6 de 16 van a ser flores rosadas. 9 de esas 16 van a ser rojas. Y el cuadrito que aparece en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, representa a la única flor blanca que vamos a obtener en este cruce genético de las 16 posibilidades de resultados que podamos obtener al hacer el cruce genético. Una de cada 16 será flor blanca. 6 de cada 16 serán rosadas y 9 de cada 16 serán flores rojas, ¿sí? Entonces, acá pues podemos nosotros, tenemos que entender cómo es que se van dando los resultados de estas literales, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Cómo se van dando? Se va dando de la multiplicación del eje X por el eje Y, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros habláramos de el primer cuadro resultante de esa multiplicación, estamos hablando de una multiplicación de dos cruces genéticos de A mayúscula, B mayúscula por A mayúscula, B mayúscula. El resultado, A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Pero si nos situamos en el siguiente cuadro, mi resultado es A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Si se dan cuenta, la B cambió y obtengo una B minúscula. ¿Por qué? Porque tengo una B minúscula en esa multiplicación del eje X por el eje Y. Y de esa manera nosotros tenemos que ir haciendo el cruce transversal del eje Y por el eje X y ese cruce de los dos ejes obtengo yo la multiplicación de estos dos genotipos, ¿sí? Entonces, estos genotipos, en este caso los 9 de 16, van a estar influidos por el medio ambiente, ¿sí? Cuando hablábamos nosotros de que son cruces genéticos que están influidos por el ambiente, les decía el otro día que no nos referíamos solo a las condiciones climáticas, sino que nos estamos refiriendo a condiciones, por ejemplo, del suelo, ¿sí? Qué alcalino o qué arcilloso o cómo puede estar el pH de ese suelo, ¿verdad? O sea, esas condiciones del suelo, qué concentración de materia orgánica pueda llegar a tener ese suelo, ¿verdad? Qué tan controlado esté el suelo del ataque de gallina ciega, por ejemplo, es otro factor de ambiente, ¿verdad? Tenemos que saber, digamos, qué tan arcilloso es el suelo. También tenemos que considerar algunas condiciones como, por ejemplo, las fertilizaciones a las plantas, al suelo, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos a infertilizar un tratamiento de otro? O sea, nuestras condiciones tienen que ser homogéneas. Cuando hablamos también de ambiente en el cruce genético de animales, nos podemos referir también a, por ejemplo, las horas de luz que se le puedan dar a unas pollitas, ¿verdad? Que están en crecimiento. Podemos hablar que en una condición de ambiente también puede ser el mismo concentrado que se le da a los animales, ¿verdad? Tendríamos que saber de que esas son condiciones ambientales. Entonces, estos genes menores están muy influidos por el ambiente, ¿sí?
Tenemos que a estos se les llama genes menores o poligenes. Y básicamente en esto se basa la genética cuantitativa, ¿sí? En ir haciendo el resultado o la cuantificación de un cruce genético con otro. Acá tengo yo 16 posibles resultados. Pero ¿qué pasa si yo le agrego dos aspectos más a este cruce genético? ¿Sí? Le agrego dos aspectos más, entonces estoy hablando de 6 en el eje X y 6 en el eje Y. Entonces voy a tener 36 posibles resultados, ¿sí? Entonces, al hacerlo así, tengo que ver mi cruce genético y hacer mi cuantificación de la genética para verificar cuánto es lo que voy a obtener yo de este cruce genético, porque estamos hablando de que los resultados van a estar influenciados por la cantidad de elementos que tengan en mi eje X y en mi eje transversal Y, ¿sí? En este caso, y lo repito, este cuadro que está mostrando los genes menores y este cuadro que está representando un cruce genético, estamos viendo en este cuadro que hay 16 posibles resultados, ¿sí? Entonces, ¿por qué 16? Porque tengo 4 características del eje X y 4 características del eje Y, y 4 por 4 me da 16. Se agregaron una característica más, 5 características en el eje X, 5 características en el eje Y, 5 por 5, 25. Agrego un eje más, un dato más, una característica más al eje X, 6. Una característica más al eje Y, 6. 6 por 6, 36 posibles combinaciones o resultados en esa genética cuantitativa, ¿sí? Luego de ello hay que cuantificar y verificar cuántas, en este caso, el ejemplo que les ponía, cuántas flores rojas se obtienen al hacer un cruce genético de esta naturaleza. Entonces, en esto se basa la genética cuantitativa. Vamos a hablar un poquito sobre la heredabilidad, ¿sí? Dice que, como se les decía anteriormente, para el mejorador es difícil saber cuál es exactamente el genotipo de un cruce que nosotros tengamos interés en él. ¿Por qué? Porque digamos que el genotipo es una cuestión así muy interna, analítica a través de laboratorios, mientras que el mejorador, cuando hace cruce genético, se va y trabaja regularmente a través de los fenotipos, ¿sí? Entonces, la heredabilidad se va a ir trabajando principalmente a través de los fenotipos en nuestros cruces de interés. La importancia de la heredabilidad es determinar si las diferencias del material de trabajo son por genotipo o por ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que entender que las diferencias del material de trabajo, si es genotipo, es una cuestión ya de herencia de caracteres genotípicos, mientras que si es por ambiente es porque hubo una alteración de nuestro cruce genético por el ambiente, pero me refiero, nuevamente lo repito, cuando hablo de ambiente no solo a condiciones climáticas, sino que a condiciones externas al momento de trabajar un cruce genético. En la heredabilidad se deben medir esas variabilidades a través del cálculo estadístico, que es la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza es un cálculo que se trabaja en la estadística, que es igual a la desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta varianza eh, la vamos nosotros a obtener a través de un cálculo estadístico, ¿sí? Este cálculo estadístico nosotros lo vamos a obtener a través de nuestra recopilación de datos de campo, ¿sí? Nosotros vamos y recopilamos datos de campo de lo que estamos trabajando en el cruce genético. Y luego de ello, tenemos nosotros que hacemos nuestro cuadro de datos, ¿verdad? Y empezamos a hacer la tabulación. Al hacer la tabulación de datos, permítanme un segundo. Les decía que en el caso
De esta varianza la vamos a trabajar nosotros a través de nuestros cálculos estadísticos, donde vamos a ir a hacer una recopilación de datos a campo, vamos a realizar una tabulación de la misma, y al hacer la tabulación de la misma, nosotros vamos a poder obtener una serie de datos donde sacamos unos cuadros en estadística, ¿verdad? Que regularmente lo trabajamos a través de un cuadro de XY menos la media elevado al cuadrado, encontramos la desviación estándar, y después de obtener nuestra desviación estándar, a través de ella obtenemos nosotros nuestra varianza. Entonces, la varianza significa a qué tan distante está el resultado de un cruce genético de la media, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que nuestra media anda, en el caso del ejemplo anterior, estábamos hablando de que nuestra media es de 9 de 16, ¿sí? 9 flores rojas de 16, ¿sí? Entonces nuestra media es de 9 flores. Pero si nos vamos y hacemos otro experimento en otro cruce genético y vamos viendo que hay variación y hay diferente número de medias, entonces vemos cómo la varianza se distancia de la media. Entonces la varianza, en conclusión, es qué tanto se distancia de la media un resultado. Entonces, como les decía, esta es una forma de medir las variabilidades a través de un cálculo estadístico, a través de la varianza. Algo importante también en esta heredabilidad es que se debe de utilizar un diseño experimental. Cuando hablamos de diseños experimentales, tenemos diferentes diseños. Tenemos bloques al azar, tenemos diseños que son, hay una serie de diseños diferentes, ¿verdad? Tenemos en el caso del diseño bloques al azar, que son bloques experimentales que se trabajan para poder hacer el estudio de nuestro cruce genético, ¿verdad? Está bloques completamente al azar, es otra forma, ¿verdad? Donde uno siembra al azar un montón de semilla y uno está encontrando una diversidad de resultados en la siembra porque es, digamos, una siembra hacia al azar y no hay un ordenamiento sobre los bloques, como en el caso de los bloques al azar, ¿verdad? Entonces, el diseño experimental es algo importante y que yo recomiendo muchos bloques al azar, porque bloques al azar nos permite, digamos, tener una representatividad homogénea de nuestro cruce genético y tratar la manera de tener condiciones homogéneas o condiciones muy parecidas de lo que se sembró aquí y lo que está sembrado a 400 metros, ¿sí? Entonces hay un poquito de cada especie que estamos cruzando genéticamente, y al hacerlo con bloques al azar, nosotros estamos tratando de la manera de que si en un terreno nos tocó que el bloque 6 está en un terreno donde donde el terreno es muy chahuitoso, por decirles así, va, porque hay mucha retención de agua y no hay filtración de la misma. Entonces, en ese bloque 6 nosotros vamos a poner distintas variedades que estemos cruzando genéticamente, o distintas características genéticas de lo que estemos trabajando en nuestro cruce genético. Entonces, eso nos va a dar una mejor representatividad para nosotros no tener un resultado engañoso en nuestra genética y en nuestros resultados estadísticos, ¿verdad? La heredabilidad es la suma de las varianzas por todos los factores que inciden en el fenotipo, ¿sí? La heredabilidad es la suma de las varianzas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las genéticas de poblaciones, ¿sí? Esto es un poquito más rápido, ¿verdad? Solo es para que lo sepamos. La genética de poblaciones se trabajó a través de la selección natural y la selección artificial. Cuando hablamos de una selección natural es porque por la misma naturaleza se han ido dando esos cruces genéticos. Aquí en la fotografía que ustedes tienen está la figura de una jirafa con cuello alargado y otras jirafas que son
cuello corto, ¿verdad? No son tan alargados el cuello como las otras. Entonces, se tiene la idea de que en un principio existieron jirafas de cuello corto, ¿sí? Pero la misma selección natural las fue eliminando porque no tenían las mismas ventajas para poder obtener su comida que las jirafas de cuello largo. Entonces se dice que se fueron extinguiendo. Entonces, en la selección natural también se da la extinción de algunas especies, porque en la selección natural sobrevive el más fuerte, ¿sí? Entonces, en la selección natural que se dio en su momento, en este tema de estas plantas, perdón, de estos animales, de estas jirafas, podemos entender entonces que a través de una selección natural se extinguieron las jirafas de cuello corto. Ahora bien, la selección artificial, se los he dicho, que es donde interviene la mano del hombre, ¿sí? Tenemos dos animales acá, un torete que es Gir y una vaca que es Holstein, ¿sí? Entonces, al cruzar el Gir con Holstein, tenemos nosotros que en nuestra F1 vamos a obtener un animal puro, puro Gir. Vamos a obtener un animal que ya es heterocigoto, ¿sí? Sí, heterocigoto porque ya tiene un 50% Gir y 50% Holstein. Y vamos a obtener un 25% de el resultado de una Holstein, ¿sí? Donde podemos observar nosotros que solo la cabeza es de Gir en ese primer cruce genético, en esa primera F1. Luego vemos en la siguiente F3 que tenemos una que es pura Holstein, ¿verdad? Ya se manifiesta y se manifiesta la parte de la cola, la parte de atrás del animal en Holstein. Y también vemos que hay un cruce que se mantiene con ya no solo la cabeza, sino que ya parte del cuello, para poder tener un poco más de gir en este cruce genético que es el F2. Y el F3, como podemos observar, ya el Holstein se manifiesta más en ese. En fin, miren, pues acá lo que quiero llegar yo con este ejemplo de la selección artificial es que aquí se mete la mano del hombre, ¿sí? Yo quiero hacer esto, voy a cruzar este animal con este animal, entonces yo tengo el interés de hacer los cruces. Esa es una selección artificial, mientras que en la selección natural, los animales por naturaleza se van cruzando y desarrollando y dándose esas mejores genéticas, ¿verdad? O esas extinciones que se dan, ¿verdad? Por en el caso de las jirafas, como se los decía. Los sistemas de reproducción, tenemos nosotros que hay una reproducción que se da a través de la autogamia o la autofecundación, ¿sí? Son plantas que ellas mismas se polinizan, se autofecundan. Tenemos la alogamia o fecundación cruzada, ¿sí? Es aquella polinización en donde nos interviene la mano de las abejitas, ¿verdad? O de los insectos que andan extrayendo el polen de una planta a otra, entonces nos cruzan la fecundación. Sí, es la fecundación cruzada. Y hay una propagación vegetativa o asexual. Esta propagación vegetativa es a través de vástagos, ¿verdad? Puede ser a través de vástagos. Se da en la propagación vegetativa tengo multiplicaciones vegetativas y reproducciones vegetativas o apomixia. Cuando hablo de la propagación asexual, es cuando no lo hago a través de floraciones, sino que yo veo un tallo de un árbol y ese tallo me llama la atención, entonces le puedo hacer su corte transversal, aplicarle aserrín y poder hacer el famoso acodo. Luego corto esa rama, la siembro y obtengo una planta de esa rama que corté. O simplemente algunos rosales, por ejemplo, que uno les corta un tallo, le hace un corte uno en chaflán y lo mete uno al suelo. Estamos obteniendo nosotros también una multiplicación por esquejes, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de esta propagación asexual, quiero comentarles que aquellas personas que ustedes ven que venden esas plantas de rambután, ojo con esto,
unas plantitas que uno las ve y están en la bolsa y están con el fruto, ¿verdad? Está uno y uno se sorprende y dice, ah, la planta tan pequeña y ya con frutos, yo me la llevo, la compran, pero es un total engaño y les voy a explicar por qué, ya que estamos tocando este tema. Estas personas lo que hacen es que ven los árboles de rambután de donde ellos pueden extraer una rama que venga con frutos, ¿sí? Frutos que están pequeños o en proceso de maduración. Entonces ellos, antes de cortar esa rama, porque lo podrían hacer así, cortar la rama y sembrarla en el suelo y la planta ese esqueje nos puede pegar. Pero ¿qué pasa? Que se secan las hojas, se seca el fruto. Entonces lo que hacen es que hacen un corte longitudinal, ¿sí? Un anillado, le quitan la corteza a esa rama y hacen el famoso acodo, ¿sí? Aplican acerrín, materia orgánica y luego utilizan aluminio, papel de aluminio, lo encierran. Entonces dejan eso por un lapso más o menos como de un mes y luego de esperar el resultado, después de un mes nosotros venimos y cortamos la rama. Al cortar la rama, todo ese material que nosotros le pusimos al anillado, que bien pudo haber sido la serrín o materia orgánica, vamos a darnos cuenta nosotros que ya tiene un sistema radicular, ¿sí? Entonces, al cortarlo, hay que inmediatamente meterlo a una bolsa. Entonces, ellos lo meten en una bolsa y la rama ahora ya viene con raíces a través de la codo, se sembró en esa bolsa y tenemos no una planta, bueno, es una planta que claro que puede llegar a dar frutales, pero no es un injerto, no es una planta injertada. Esa es una rama acodada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utilizó un acodo para poder reproducirla. Y esa planta que nosotros vemos con esos rambutanes así colgando de una vez en la bolsa, esas plantas nos va a llevar tiempo para que nos pueda dar la producción, porque no es una planta injertada. Entonces, por hacer el paréntesis, mención de ello. ¿Cuáles son los factores que afectan el equilibrio de la población? El efecto migratorio, ¿sí? Cuando se da la migración de un lugar a otro con los animales, la misma mutación, ¿sí? La mutación genética que se va dando y los cambios cromosómicos, ¿sí? Tenemos dos cromosomas AB, ¿sí? Y cuando se rompen los cromosomas y se cambian de lugar, tenemos nosotros otros cromosomas. En fin, que estos cambios cromosómicos también afectan nuestro equilibrio de la población, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente video. Este video que les presento a continuación habla un poquito sobre lo que es la mejora cuantitativa. La genética cuantitativa. Vamos a empezar definiendo qué son los caracteres cuantitativos, sus características, para después tratar de explicar el modo de herencia según un modelo aditivo completo. Empecemos. Los caracteres pueden ser bien cualitativos, bien cuantitativos. Los caracteres cualitativos son caracteres discretos, es decir, el fenotipo se distribuye entre un número concreto de clases distintas. Sin embargo, los caracteres cuantitativos son continuos, es decir, existe una gradación continua en el fenotipo. Los caracteres cualitativos, por ejemplo, podrían ser la altura de la planta, considerando plantas altas o plantas enanas. Tenemos dos clases fenotípicas claramente diferenciadas. Un ejemplo también aplicado a la altura sería, dentro de las plantas altas, podemos tener una gradación continua de alturas distintas. Los caracteres cuantitativos suelen tener distribuciones normales y se caracterizan por la media, pero también por su nivel de varianza. Para explicar cómo se daba este tipo de caracteres, Hermann Snelle, un investigador sueco, cruzó una variedad línea pura de trigo de espigas de color rojo con otra de color blanco.
La F1 obtuvo todas las plantas con espigas de color rosado, es decir, un color intermedio entre el rojo y el blanco. Cuando autofecundó estos materiales, obtuvo una amplia dispersión para el color de la espiga. Pero analizando estos materiales, se dio cuenta que más o menos los podía clasificar en 5 clases distintas: blanco, rosa pálido, rosa, rosa oscuro y rojo. Una vez tuvo esa clasificación, procedió a contar cuántos individuos tenían espigas de cada clase y se dio cuenta que de las rojas había un 16avo, de las siguientes 4 16avos, 6 16avos, 4 16avos y de las blancas, como loto parental, un 16avo. Esta dispersión de los resultados le llevó a plantear un modelo aditivo para tratar de explicar la herencia de un carácter cuantitativo siguiendo los mismos postulados típicos de Mendel. Así dijo que los caracteres cuantitativos podrían estar controlados por varios genes, es decir, serían poligénicos. Cada uno de estos genes podría tener alelos aditivos o no aditivos. Los alelos aditivos serían los que contribuyen a la expresión del carácter, mientras que los alelos no aditivos no contribuirían a la expresión del carácter. Habría que tener en cuenta que la contribución de los alelos aditivos sería pequeña y similar en todos los casos. Así supuso, para explicar esta herencia, que habría 2 genes controlando el carácter, cada uno con alelo aditivo o alelo no aditivo. Vamos a decir que los aditivos son los que están en mayúsculas. La espiga roja tendría que tener todos los alelos aditivos y la espiga blanca tendría que tener todos los alelos no aditivos. Del cruce entre los 2 homocigotos, la F1 necesariamente es uniforme y doble heterocigota. Tendría 2 alelos aditivos, es decir, le correspondería a un fenotipo intermedio. Al autofecundarla, ¿qué segregación esperaríamos? Para el primer gen esperaríamos un cuarto de homocigotos aditivos, un medio de heterocigotos y otro cuarto de homocigotos no aditivos. En el gen B ocurriría exactamente lo mismo. Y si consideramos transmisión independiente, podríamos multiplicar las frecuencias para saber cuál sería la frecuencia final de cada genotipo. Vamos a agrupar ahora todos estos genotipos en función del número de alelos aditivos. Así, tenemos un 16avo con 4 alelos aditivos. Por otro lado, tenemos 2 más 2, es decir, 4 16avos con 3 alelos aditivos. Si seguimos, con 2 alelos aditivos tendríamos 1 más 4 más 1, es decir, 6 16avos. 2 más 2 tendríamos 4 16avos con 2 alelos aditivos y finalmente tendríamos un 16avo con ningún alelo aditivo. Si os fijáis, llegamos a la misma agrupación a la que había llegado Hermann Nilsson al iniciar su experimento. Si a esta segregación genotípica añadimos el efecto del ambiente, lo que acabamos teniendo es que individuos de unas clases genotípicas pasan a otras y se suaviza la curva obteniendo la típica campana de Gauss que definiría los caracteres continuos. Vamos a ver qué ocurre en la misma situación cruzando heterocigotos en todos los genes si en función de tenemos un gen, 2 o 3 genes. Si tuviésemos un gen, la distribución que tendríamos es un cuarto, 2 cuartos o un cuarto. Con 2 genes, la que hemos visto. Si añadimos un tercer gen, tendríamos un 64avo, 6 64avos, 15, 20, 15, 6 y un 64avo. Si os fijáis en las clases extremas, que son idénticas a los parentales iniciales, veréis que para un gen la frecuencia de la clase extrema es un cuarto. Para 2 genes, un 16avo. Para 3 genes, un 64avo. Y en general, para n genes, las frecuencias de las clases extremas van a ser 1 partido 4 elevado a n. ¿Podremos calcular cuántos genes están controlando el carácter si conocemos la frecuencia de la clase menos frecuente? Si a esta ecuación aplicamos logaritmos, nos permitirá sacar la n fuera del logaritmo multiplicando. Y de ahí podemos despejar y el número de genes sería igual al logaritmo de la frecuencia de la clase menos frecuente dividido por el logaritmo de un cuarto. Vamos a aplicarlo a un ejemplo. Imaginaos que cruzamos una línea pura de frutos de 50 gramos con otra de frutos de 100 gramos.
La F1 sería bastante uniforme con media de 75 gramos. La F2 es muy variable y encontramos solo una planta entre 1030 plantas que tienen 50 gramos como uno de los dos parentales. La pregunta a responder sería, ¿cuántos genes están controlando el carácter? Vamos a aplicar la fórmula. En este caso, n sería igual al logaritmo de 1 partido 1030 dividido por el logaritmo de un cuarto. Es decir, menos 3,013 dividido por menos 0,602. Y esto nos da una n de 5,005. Lógicamente hay un error muestral, así que el número entero más próximo es 5 y por tanto concluiríamos que hay 5 genes controlando el carácter. ¿En cuánto contribuiría cada alelo aditivo? Fijaros, tenemos desde 0 a 10 alelos aditivos, con 0 alelos aditivos teníamos 50 gramos y con 10 tenemos 100. Es decir, tenemos que dividir una diferencia de 50 gramos entre 10 alelos aditivos. Así que es fácil ver que cada alelo aditivo que añadimos aumenta el peso en 5 gramos y esa sería la respuesta. Vamos a comprobar cuál sería la clase más frecuente. Efectivamente, la intermedia de 75 gramos que corresponde a 5 alelos aditivos. En resumen, los caracteres continuos suelen estar controlados por varios genes, es decir, son poligénicos. En un modelo aditivo, cada gen tendría alelos que contribuyen al carácter, alelos aditivos, o que no lo hacen, alelos no aditivos. Cada alelo aditivo contribuiría en la misma medida a la expresión de carácter. Tenéis más información en el libro Conceptos de Genética de Club y Colaboradores. Bueno, entonces, ese es el video que les quería presentar acerca de genética cuantitativa. Como les decía, y lo que observamos es que es una genética con la cual nosotros vamos a hacer uso o nos vamos a apoyar con otra rama, perdón, con otra ciencia que es la estadística. Por ahí tenía otro video para presentarles sobre la genética poblacional, pero nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Es un gusto por haber compartido con ustedes este tema de genética cuantitativa. Espero poderlos ver el próximo día sábado. Así que muchas gracias y pasen muy buena tarde.